La cuenta de TikTok Nel00T, del entusiasta de lo paranormal Nelson Matus, compartió el siguiente video. No brindó mayor contexto, solo que un alma o un espíritu sale del fuego durante un incendio. No se sabe quién lo grabó y dónde aconteció la tragedia, o incluso si realmente hubieron víctimas mortales. Sin embargo, sí podemos ver algo extraño en este corto video. O espíritu sale desde el fuego en un incendio. A pesar de que vemos como una persona y un pequeño perro se acercan demasiado al incendio, se puede decir que hasta ese punto, son reacciones que se esperarían en una situación así. Sin embargo, al final del video vemos como una figura oscura y definitivamente humana sale de entre las fuertes llamas, caminando con una facilidad imposible, porque se supone que ese cuerpo está siendo consumido por el fuego. Muchos de los comentarios están de acuerdo en que esa figura es un espíritu o posiblemente el alma que deja su cuerpo de alguna víctima mortal de ese incendio. Pero, ¿acaso encuentras una explicación razonable a lo que acabamos de ver? El siguiente video viene de TikTok y fue grabado por cámaras de seguridad el 22 de agosto del 2022. En el video, vemos algo muy extraño, que le sucedió a dos peatones que se cruzaron en una calle. Algo blanco y brumoso que se ve como un espíritu, parece dejar el cuerpo del hombre, y luego se mueve rápidamente hacia el cuerpo del otro hombre, que se ve ocupado en sus asuntos, y de la manera más bizarra vemos como la figura brumosa parece entrar en él. Algunos comentarios sugieren que esto que vimos fue algún tipo de transferencia de alma, o incluso un demonio moviéndose hacia una nueva víctima. ¿O solo es animación y buenas actuaciones? ¿Qué es lo que tú crees que haya sucedido aquí? Misterio JL son un grupo de amigos entusiastas de lo paranormal que suelen visitar lugares abandonados y con historias de terror en su haber. Es así que en esta oportunidad llegaron a un edificio abandonado, donde, según ellos, lograron captar algunas cosas inusuales, entre ellas, el fantasma de un pequeño niño. Por aquí. A este lado, güey. Mira la figura que está ahí, güey. Mira, ya la quemaron, colombiano, mira esa figura. ¿Qué fue? Ay, Dios, sí. Se escuchó clarito, güey. ¿Dónde fue, güey? No sé. ¿No sería arriba, güey? Yo creo que sí, fíjate. Se escuchó clarito la voz de un niño, güey. Se vio algo acá a este lado, güey. Acá, colombiano, pasó algo ahí.
Ay, cañón. Uy. ¿Dónde fue, güey? Mamá. ¿Dónde fue, güey? No sé. Mamá. Mamá dijeron, güey. Manches. Clarito, no manches, güey. Mientras exploran el edificio abandonado, claramente se puede escuchar la voz de un niño llamando a su mamá, y momentos previos, aparentemente, captaron lo que podría ser un niño en el segundo piso, pero sale de la vista rápidamente. Luego continúan con su exploración, decididos a encontrar la fuente de esos sonidos. Vemos cómo hacen algún tipo de ritual, y esto sucedió. ¿Qué? 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 ¿Qué, güey? Algo pasó por allá. ¿Dónde, güey? Y una vez más, aparece una figura pequeña que asemeja a un niño, y está caminando con velocidad. Uno de ellos lo nota y se oye conmocionado. Llegan al lugar pero no encuentran nada. Los dos amigos están convencidos que captaron a un niño fantasma, que, según las historias, embruja ese lugar. Sus seguidores también lo creen, pero la pregunta es, ¿realmente será posible que estos avistamientos sean el espíritu de un niño, o tal vez es algo más? El siguiente video fue captado por un par de turistas que estaban visitando un sistema de catacumbas cerca a una cueva, en Santa Rosalia en Palermo, Italia, donde muchos van de peregrinación a rezarle a Santa Rosalia. En su recorrido el grupo se detiene en lo que parece ser un altar, donde hay una mujer extraña vestida toda de negro, que de repente desaparece de la vista. Salve. 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 Oh, ciao. Oh, ragazzi, è uscito. Ragazzi, usciamo, non c'è più. Usciamo di costa. Usciamo, sono ottimizzato. Usciamo, ragazzi. Merda. No está exactamente claro qué ocurrió aquí, y por qué la mujer desapareció misteriosamente, y luego reapareció en lo alto de una roca mirando al grupo. Algunos dicen que incluso lleva un extraño velo. A lo largo de los años, este metraje ha sido considerado como real, y lo que estas personas captaron es algún tipo de aparición, y una muy espeluznante, sin duda. No se conoce el autor, ni contexto de este corto video. Un hombre despierta a mitad de la noche, solo para llevarse el susto de su vida.